Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de MMA Adictos TV, en el que hoy vamos a hablar de Khamzat Chimaev. Ya lo estoy viendo en el título. ¿Es Khamzat Chimaev el supervillano que necesita UFC? Pues bueno, estas declaraciones vienen a raíz de precisamente ese mismo mensaje es el que ha mandado Michael Bisping, ¿no? Estas declaraciones de Michael Bisping en las que menciona que Khamzat Chimaev se está volviendo el supervillano que necesita UFC. Los chicos buenos están bien, tenemos a Georges St-Pierre, tenemos a gente como Robert Whittaker, pero también necesitas esa contraparte, ¿no? Esos otros nombres que te ayuden un poquito a vender los eventos, a generar interés en las peleas, ¿no? El caso de Conor McGregor, por ejemplo, es uno de ellos. Y ahora parece que Khamzat Chimaev también está emergiendo, ¿no? Como una figura interesante en ese campo, el tema de vender los combates. Estas declaraciones de Michael Bisping vienen porque, como bien sabéis, a lo largo de esta pasada semana en UFC 279 ha habido varios momentos polémicos a lo largo de la semana, empezando por ese enfrentamiento que tuvo con Paulo Costa, con Borrachiña, en el Performance Institute, en el gimnasio que hay en el Performance Institute. Coincidieron y lo típico, pues empezaron a encarar. Paulo Costa lo llamó gourmet checheno. Y entonces eso no le gustó a Khamzat Chimaev, ¿no? Que se fue de frente contra él, estaban separados, ¿no? Por las escaleras que hay para acceder a lo que es el recinto, pero que ya incluso se abrió la puertecilla que había ahí en un lateral para, si era necesario, encararse. Aquí lo más llamativo de todo es que había cámaras por todas partes, y cámaras buenas, cámaras de alta definición. Y claro, cuando ves este tipo de cámaras dices, bueno, quizás esto está un poquito demasiado orquestado, ¿no? Pero bueno. Notas aparte con ese tema de ese enfrentamiento contra Paulo Costa, nos trasladamos al día de la rueda de prensa previa al evento, pero dentro de esta semana de UFC 279, donde se produce un incidente en backstage del que realmente tampoco conocemos mucho, más que las declaraciones de algunos de los miembros del equipo de Khamzat Chimaev, en el que, según este miembro, Khamzat Chimaev le lanzó una patada al pecho a Kevin Holland. Y por allí también luego apareció Nate Diaz. Imaginaos si hubiese aparecido también Tony Ferguson para empezar a coger tobillos, ¿no? Ya habría sido el acabose. Pero el caso es que ese incidente provocó que esa rueda de prensa tuviese que ser parcialmente cancelada, porque luego tuvimos a Holland y a Daniel Rodríguez hablando en el escenario, ¿no? Allí en la rueda de prensa que estaba preparada junto con Dana White. Pero no estuvieron los principales protagonistas. Esto fue increciendo, no solamente con este problema, este altercado antes de la rueda de prensa, sino que el día posterior es cuando viene lo grande, cuando viene lo que todos conocemos, ¿no? Cuando Khamzat Chimaev falla el peso, da 178,5 libras, tenía que haber dado 171, que es el límite permitido para un combate que no es por el título en la categoría welter, pero no cumplió con el peso. Bueno, son cosas que pasan, son cosas que ocurren, es la primera vez que Khamzat Chimaev falla el peso y hay que respetarlo y se puede llegar a entender. Le pasa a muchos luchadores. A Ilia Topuria, por ejemplo, le pasó en el enfrentamiento que iba a tener contra Charles Jourdain, allá por inicio de este año, y al final no se pudo celebrar. El problema, pues, al parecer uno de los médicos decretó que no podía seguir cortando peso, no era seguro para él. Por lo tanto, Khamzat Chimaev se quedó en esas 178,5 libras y hubo que reajustar la CAR, como bien sabéis. Khamzat Chimaev finalmente enfrentó a Holland, acabó enfrentándose a Holland, mientras que ese main event pasó a ser un Nate Diaz contra Tony Ferguson. Khamzat Chimaev tuvo un acto en los pesajes que, ante los abucheos del público, él decidió, pues, directamente sacar los dos dedos y hacer esa gracia y criticar al público, ¿no? Por lo que ya ese rol de villano que dice Michael Bisping, poquito a poco se va. Si ya venía forjado realmente de otras actuaciones, ya poquito a poco iba dejando ahí más esta semana una huella más profunda, ¿no? El día posterior, el día del enfrentamiento, como bien sabéis, Khamzat Chimaev, justo cuando Kevin Holland, al inicio del asalto de su combate, intentaba extender la mano para chocar las guantillas, gesto típico que se suele hacer, Khamzat Chimaev cambió el nivel y entró directamente por la cintura. Muchos le han criticado esa actitud, pero hay que recordar una cosa: no va contra las reglas. En ningún momento, en ningún punto de ninguna regla figura que tengas que chocar guantillas. Tú tienes tu elección, si no quieres hacerlo, no lo haces. Khamzat Chimaev se ha excusado o ha expuesto el argumento de que él estaba pendiente de la cabeza de Kevin Holland, que iba por él, no iba a estar pendiente de sus manos o de si quería chocar guantillas, ¿no? Entonces, insisto, es un gesto feo, es un gesto que moralmente es reprochable, éticamente reprochable, lo que queráis, pero es legal. No hay nada en las normas que así que hable de ese tema, ¿no? De tener que chocar las guantillas. Por lo tanto, creo que
en ese punto se puede atacar a lo mejor a Hanzachi Mae desde el punto de vista, como digo, de que quizás está feo, pero no se le puede atacar diciendo, qué jugada le ha hecho, ¿no? Esto es ilegal, o insinuar algo similar, ¿no? Por lo tanto, ahí ya tenemos otra piedra más en ese bloque que está construyendo Hanzachi Mae con el paso del tiempo. Y además lo culminó con una entrevista posterior a la victoria, que como bien sabéis concluyó con el rápido triunfo de Hanzachi Mae por sumisión, por un Dark Choke sobre Holland. Luego lo culminó todo con esa conversación con Joe Rogan, la entrevista posterior en la que volvió a ganarse los abucheos del público y además de manera intensa, ¿no? Así que ahora mismo está en un punto Hanzachi Mae donde, sí, coincido con las palabras de Michael Bisping, creo que está ejerciendo de villano, creo que está cómodo con ese papel, está siendo el mismo, aparentemente, y que eso en un futuro, ya hemos visto casos como el de Conor McGregor, ¿no? Le puede reportar una serie de beneficios. Ahora bien, ya una vez hemos acabado esos aspectos del tema de su actitud hacia el público, su actitud hacia otros luchadores, hay un punto que creo que es más interesante, que es sobre todo el deportivo, ¿no? Vale, ha ganado a Kevin Holland, sigue invicto, está tercero en los rankings, si no mal recuerdo, y ahora pues podría dar el salto a un title shot. Como bien sabéis, Kamaru Usman es muy probable que se enfrente a Leon Edwards en un combate de revancha, ¿no? Con él. E incluso Mokaev, luchador de la división Flyweight, ha dicho que él espera estar en Londres en torno a febrero para un evento de UFC. Así que cabe la posibilidad, ¿no? De que ese combate entre Leon Edwards y Kamaru Usman se lleve a cabo en febrero del año que viene. Pero bueno, eso es algo que todavía no sabemos a ciencia cierta. Lo que sí sabemos es eso, que Hanzachi Mae está en una buena posición para pelear por el cinturón de la división welter, pero aquí es donde voy yo. Y no sé cómo lo veréis vosotros, repito, tenéis los comentarios para dejar lo que vosotros opinéis. Creo que es el punto ahora en el que UFC debería castigar, entre comillas, a Hanzachi Mae. ¿Qué es lo que pasa? Incluso con el fallo de peso, la comisión no le ha puesto una multa. ¿Por qué? Porque se reajustó el combate, y el combate de Kevin Holland contra Daniel Rodríguez ya era un enfrentamiento en 180 libras, por lo tanto solamente hubo que recomponer la CAR. Y entonces eso llevó a que Hanzachi Mae no tuviera que ceder parte de su bolsa a Kevin Holland o a Nate Diaz o a quien fuera, en este caso pues era Kevin Holland el luchador que se enfrentó a él, porque, como estoy comentando, él ya estaba en ese peso de 180, cumplía con el peso del combate. Por lo tanto es que ni siquiera le han retirado dinero. Que a lo mejor de haber dado el peso, veremos si esto le cuesta los puntos por pay-per-view, que probablemente los hubiese en el contrato, pero eso es algo que todavía, como digo, es uno de los puntos que tendrá que aclarar UFC, pero creo que merece un castigo, ¿no? Hace un tiempo había un código de conducta en UFC, que de hecho todavía debería estar en vigor, era Matt Hughes el que llevaba ese tema del código de conducta, pero eso ya al final quedó ahí un poco al lado. De hecho, incluso Matt Hughes ya no está ni siquiera en ese puesto, ¿no? de la empresa. Así que es UFC la que tiene que imponerle un castigo a Hanzachi Mae. Yo creo, desde mi punto de vista, que el castigo más justo para Hanzachi Mae en estos momentos es hacerle subir a la división middleweight, que no pueda, por lo menos en el siguiente combate, bajar a la división welter. Es decir, no premiarle con un title shot. Está claro que es un luchador de muchísima calidad y que probablemente en un futuro sea campeón casi sin ninguna duda, pero creo que sus acciones tienen que tener también una consecuencia. Crimen y castigo, que se dice. En este caso el castigo creo que debe ser subir a las 185 libras. Lo que nos plantea un escenario bastante interesante. De hecho, ya le preguntaron a Hanzachi Mae en rueda de prensa por Robert Whittaker, y él dijo, hombre, preferiría no enfrentarme a Robert Whittaker porque creo que es un buen chico y no me gustaría enfrentarme a él. Si acaso entrenar con él, pero no enfrentarme a él. Pero entonces nos metemos en ese terreno, como digo, de posibles rivales para Hanzachi Mae. Y aquí os hago otra pregunta. ¿Cuál creéis vosotros que debería ser el siguiente rival de Hanzachi Mae? En mi caso, yo tengo 3 nombres. A pesar de que os he dicho que creo que hay que obligarle a subir a la división middleweight, por lo menos en los próximos combates, por lo menos en uno de los combates, creo que esas posibilidades de enfrentarse por el cinturón a Leon Edwards o a Kamaru Usman, creo que existen. Pero entonces os voy a poner, desde mi punto de vista, como digo, tres nombres. Vamos a dejarlo así. Yo creo que uno, por ejemplo, podría ser Colby Covington. Colby está ahí, dice que prevé incluso pelear antes de final de año, según las ideas de Dana White. Y
podría ser un rival para Khamzat Chimaev, que eso ayudaría, por supuesto en 170 libras, ¿no? Que ayudaría a limpiar un poco más la división y pondría más claro todavía quién va a ser el siguiente retador por el título, porque lo que esperamos todo al final es que sea Kamaru Usman. Creo que estamos ahí de acuerdo, ¿no? Entonces tenemos la posibilidad de Colby Covington, tenemos la posibilidad también de que se enfrente directamente por el título en 170 libras, eso ya es más difícil creo, y por último, por supuesto podéis aportar otras opciones, creo que quizás el rival adecuado para él ahora mismo sería precisamente Paulo Costa, borrachiña, en 185 libras. Viene de ganar Paulo Costa. Creo que ahora mismo una victoria más podría acercarle un poquito más al título, teniendo en cuenta que ya Robert Whittaker ha peleado en 2 ocasiones con Israel Adesanya y ha perdido las 2, y que en el futuro tenemos ese Pereira contra Adesanya por el cinturón. Y creo que sería la forma de volver a reenganchar a Khamzat Chimaev en 185 libras, que creo que es el peso adecuado quizás para él. Al menos así es como lo apunta la gran mayoría de la gente. Por lo tanto, esos serían mis 3 nombres. Colby Covington, un combate por el título, que no sería un nombre estrictamente hablando, ¿no? O Paulo Costa. Y como digo, me gustaría saber vuestra opinión. Así que ya sabéis, podéis dejarnos en comentarios todo lo que opináis sobre este tema. Preguntas que podéis responder. Pues mira, la principal es esa. ¿Creéis que es el supervillano que necesita UFC? ¿Creéis que está haciendo esa labor? ¿Creéis que le beneficia esa labor? ¿O que por el contrario debería mantenerse un poquito al margen y regular un poco las acciones? No ser tan impulsivo en determinados momentos. ¿Cómo lo veis vosotros? Y bueno, todo esto, por supuesto, sin nombrar otras polémicas que ha tenido Khamzat Chimaev, como agradecer el apoyo a Kadyrov, el líder checheno. Pero esa es otra historia, eso es política, ya no vamos a entrar en el día de hoy. Por lo demás, quiero daros las gracias por haber visto el vídeo. Si os podéis suscribir, que estáis el botón, y si le dais a like, pues mucho mejor. Y si dejáis un comentario, pues ya ni os digo. Así que muchas gracias por haberme visto en este vídeo de MMA Adictos TV. Y repito, dejad comentarios, quiero leerlos. Quiero hacer un programa dedicado, un vídeo dedicado a leer vuestros comentarios, pero si no los dejáis es difícil hacerlo, así que obviamente, ¿no? Así que ya sabéis, si queréis dejar un comentario lo podéis hacer y lo leeremos en un vídeo. Un saludo a todos, gracias por haber visto el vídeo y nos vemos dentro de poco. Hasta pronto.